Bienvenidos al programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión revisaremos el procedimiento estándar de trabajo para los trabajos en altura. El trabajo en alturas está considerado como una de las actividades de más alto riesgo debido a la alta probabilidad de caídas de nuestros trabajadores, causándoles daños severos e inclusive hasta la muerte. Y esto debido a que el desarrollo de las labores se dan a alturas mayores a 1,8 metros sobre el nivel o del suelo o de la plataforma donde estén trabajando. Por esta razón, este procedimiento se desarrolla con la finalidad de brindar lineamientos que garanticen tanto a los trabajadores como a MBM Drilling SAC la seguridad en todas las labores donde están desempeñándose. En MBM Drilling SAC estamos muy comprometidos con la salud y el bienestar de todos nuestros colaboradores. Sin más preámbulos, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este procedimiento es establecer los lineamientos generales que deberán ser tomados en consideración para realizar todos los trabajos en altura, preveyendo así las ocurrencias de potenciales accidentes o incidentes. El alcance está considerado tanto para el operador como su ayudante de la maquinaria diamantina, también para el maestro muestrero y su ayudante, y finalmente para todos los electricistas de MBM Drilling SAC. El trabajo en altura es una actividad de alto riesgo, como ya lo habíamos conversado, el cual puede ocurrir caídas que pueden causar lesiones graves o incluso con consecuencias fatales. Se considera trabajo en altura a toda actividad que se realiza a partir del 1,80 m sobre el nivel del piso o el nivel más bajo en donde se encuentra el trabajador. Vale decir, puede estar en una serie de plataformas, el nivel más bajo, sobre ese nivel, 1,80 m. Por lo tanto, estas actividades deben ser bien planificadas y realizadas de forma tal que se reduzcan siempre al máximo los riesgos de accidentes para los trabajadores. Una gran problemática en la minería, sobre todo en la minería en Perú, es la realización de trabajos en altura, ya que estas causan una gran siniestralidad. Una gran problemática en las labores mineras es la realización de trabajos en altura, dada la alta siniestralidad que ésta genera, con consecuencias graves o mortales, por lo que se hace necesaria la implementación de control y medidas de prevención para evitarlas o minimizarlas. En el repaso de este procedimiento, revisaremos todas las medidas preventivas a aplicar, así también como los conceptos de prevención, protección y equipamiento a tener antes de realizar los trabajos en alturas de una manera segura. Normas generales para trabajos en altura. Para realizar los trabajos en altura o a distintos niveles, se debe realizar a partir de 1,8 metros sobre la base donde va a trabajar el trabajador y usando un sistema de prevención de detección de caídas. Cuando trabajamos en altura, el punto de anclaje que conecta nuestra línea de vida con el arnés puede estar por encima de nuestra cabeza o a la altura de nuestros pies. A eso se llama factor de caída y podemos tener factor de caída número 1 y factor de caída número 2. Para el factor de caída número 1, el punto de anclaje debe estar conectado al anillo dorsal por encima de la cabeza. De esta forma garantizamos que ante un evento de una caída, la caída libre no superará el 1,80 m de distancia, que es la longitud del cable. Cuanto más arriba estamos, menos será la distancia de impacto. El factor 2 es cuando la conexión está a ras del piso. Ante un evento de una caída, la distancia que recorrerá será el tamaño del operador más el 1,80 m, es decir, recorrerá más o menos 3,6 metros, que es una distancia bastante grande comparado con el factor 1. Si un trabajador que pesa 70 kilos cayera con factor 1 con un cable sin amortiguador de impactos, sufriría un impacto de 1.500 kilogramos fuerza, suficiente como para causar lesiones graves e inclusive la muerte. Si el mismo trabajador cayera en factor 2, el impacto sería de 2.000 kilogramos fuerza, lo que aumentaría más la probabilidad de sufrir lesiones graves. Por eso la importancia de usar con la línea de vida los amortiguadores de impacto, porque este dispositivo disminuiría el impacto a 815 kilogramos fuerza para el factor 1 y 662 para el factor 2. Arnés de seguridad. Un arnés de seguridad es el elemento de protección personal, una EPP,
que se compone principalmente de correas y es utilizado para trabajos en alturas y rescates, cuyo principal objetivo es la salvaguarda y el bienestar del trabajador ante una probable caída. Esta distribuirá la fuerza de este impacto a través de todo nuestro cuerpo, evitando lesiones mayores. Están confeccionados por una banda de poliéster de 1 pulgada 3/4 de ancho en promedio, junto a hebillas de conexión plásticas. Estas hebillas deslizables que permiten un mejor ajuste y adaptación del arnés a nuestro cuerpo. También tenemos hebillas de ajustes que principalmente tienen 6 puntos de ajustes, una en el pecho, una en la cintura, dos en el tórax y dos en la pelvis. Ante un arnés es el anillo D, que son unas argollas recubiertas con nylon y pegadas al arnés en donde nos vamos a conectar el arnés hacia un punto de vida. Los arnés suelen tener en promedio 3 puntos de sujeción, una dorsal en la parte posterior y dos laterales. Pero en ocasiones especiales y dependiendo para qué es el uso, puede llegar a tener hasta 6 puntos de sujeción. El anillo dorsal D está ubicado en la parte posterior del arnés y es el punto donde vamos a conectar el arnés con la línea de vida y un punto de sujeción o un punto de anclaje. Y en conjunto, todos estos tres elementos nos van a brindar la seguridad para ser retenidos ante una probable caída. Se usan más para conectarse con líneas de vidas verticales, que son usadas para posicionamiento o para descensos en escaleras o derrapados, de ser el caso. La línea de vida es un dispositivo de seguridad que va a conectar el arnés con el punto de anclaje, como podemos observar en la imagen, y en conjunto estos tres son parte del sistema de prevención de caídas. La línea de vida son un sistema de protección contra caídas para trabajos en altura y está diseñado, por una parte, para evitar que el trabajador llegue a una zona de riesgo de caída, es decir, va a cumplir una función de restricción del movimiento, evitando que el trabajador llegue a una zona donde pueda potencialmente caer o resbalar. Y segundo, más importante aún, es sostener al trabajador ante una caída, absorbiendo la mayor parte de la energía o el mayor impacto ante la caída, evitando que el trabajador llegue al piso y, bueno, quedará colgando hasta su posterior rescate. La vía de vida tiene un elemento muy importante llamado el absorbedor de impactos. Como ven en la imagen, sería la que está en el medio de color rojo. Y este elemento es capaz de disipar toda la energía cinética producto de una caída. Es decir, va no solamente a absorber el impacto, sino va a disminuir la velocidad de caída y evitar pues, que las consecuencias que tendríamos de que el trabajador caiga a un vacío y pueda pues, producirse una lesión muy grave o hasta la muerte. La línea de vida también se conectan a tres tipos de sistemas de anclaje. El primer sistema es el sistema de anclaje fijo, como pueden ver en la imagen, que suele estar en una estructura fija o en un muro bien anclado, en donde nos vamos a conectar. También tenemos la línea de anclaje horizontal, como ven en la imagen, que es una línea, como se observa en la figura, que es parte integrada de una línea de anclaje de un material flexible, como un cable de acero, como se ve en la imagen, o puede ser una cinta textil o cuerda poliamida que se usa principalmente en líneas de anclaje temporal, que están sujetas a uno o varios puntos de anclaje, de tal manera que permite tener una posición horizontal y va a permitir el desplazamiento horizontal del trabajador durante su labor. Y el tercer sistema es el punto de anclaje vertical, que se usa o está conectado usualmente al lado de escaleras para que nos sujetemos con los anillos verticales para que podamos descender o poder derrapar en una pendiente, de ser el caso. En las operaciones de MBM Drilling SAC tenemos dos operaciones, operaciones en superficie y operaciones dentro de la mina. El procedimiento para trabajos en superficie son: primero, verificar las condiciones óptimas de los equipos EPPs o equipos de protección personal antes de iniciar cualquier actividad programada. Dentro de la labor minera existe una probabilidad muy alta de desprendimiento de rocas.
Y en los trabajos de altura también podría caer alguna herramienta y por ello es muy importante que al iniciar las labores el trabajador cuente con un casco de ala ancha, con un portalámparas y una lámpara eléctrica. Esta lámpara importante para poder alumbrar en las zonas de poca visibilidad. Los lentes de seguridad son muy importantes para cubrir nuestros ojos y protegerlos de los polvos generados por las operaciones mineras, así también como la salpicadura de un agente químico o algún desprendimiento, alguna chispa, si es que por ahí cerca están haciendo alguna labor con algún esmeril o una máquina de soldar. En la minería, la tasa de lesiones oculares es muy alta, por eso es muy importante que los anteojos estén primero en buen estado, estén sin rayaduras, pero sobre todo limpios para permitirnos una buena visibilidad sobre la labor que estamos haciendo. Orejeras y tapones auditivos, importantes también porque en las labores mineras el ruido es muy alto, ruidos por las maquinarias o por las labores mismas de la minería. El respirador y filtro contra polvo, muy importante porque no solo nos protegerá del polvo generado por la operación minera, sino también por la presencia de algunos gases tóxicos que pudiera haber en la zona de trabajo. Guantes de cuero. Estos guantes de cuero nos permitirá un mejor agarre, pero sobre todo evitar algún corte por algún material con filo, como alguna roca o alguna baranda que pueda tener algún material desprendido y pueda causarnos alguna lesión. La ropa de trabajo también es muy importante que cuente con cinta reflectiva, porque las mismas tienen la capacidad de reflejar la luz y la luz de regreso de alguna fuente, haciéndolas que sean más visibles al ojo humano. Vale decir, por ejemplo, en las labores de noche o en una zona con poca visibilidad o una situación de poca luz, esto nos permite reflejar la luz que llega a nosotros y alertar que estamos presentes en esta zona. Esta característica ha ayudado mucho a prevenir muchos accidentes dentro de la labor minera. Las botas de Hebe con punta de acero son muy importantes porque las botas de caucho están especialmente diseñadas para usarse en ambientes hostiles y o corrosivos, como suele suceder en la industria minera. Además que nos protegen de la humedad. La punta de acero tiene un refuerzo especial que protege el pie, específicamente los dedos, ante las posibles caídas de rocas o elementos filosos o herramientas que nos puedan caer durante la operación minera. Estas botas industriales también deben contar con una suela antideslizante que brinde una mayor seguridad en los terrenos resbaladizos y podamos evitar caídas. Herramientas. Las herramientas que usaremos en trabajo de altura son principalmente escaleras y dentro de las escaleras tenemos varios tipos, como son las escaleras tipo tijera, que nos permiten escalar a una determinada altura y poder hacer maniobras, escaleras telescópicas que nos brindan una mayor altitud, escaleras portátiles, andamios tubulares que nos permitirán trabajar a alturas mayores a las que nos puede permitir una escalera con mayor espacio y mayor maniobrabilidad. Y los materiales que usaremos están pensados principalmente para armar líneas de anclaje fijo, horizontales o líneas de anclaje vertical. Para ello tenemos los pernos de anclaje, que son tipo rabo de coche, por donde engancharemos la línea de vida a nuestro arnés, y también sogas de nylon que nos permitirán hacer maniobras como descenso o escalamiento. Como segundo paso, antes de iniciar las tareas, el trabajador deberá informar sobre su labor, así como contar con un permiso PETAR. PETAR es el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Recordemos que PETAR es el único documento válido para controlar, autorizar y poder ejecutar trabajos que han sido considerados o catalogados como alto riesgo, es decir, cuyo desarrollo implica un alto potencial de generar daños graves a los trabajadores e inclusive la muerte. Además, no se puede iniciar una jornada si no se tiene este documento lleno y aprobado por su supervisor. Tercero, tenemos que inspeccionar siempre toda el área de trabajo donde vamos a ejecutar una labor, así como registrar los potenciales riesgos que podamos detectar en un formato IPRC continuo. El IPC continuo siempre lo vamos a utilizar en alguna jornada para poder identificar los peligros, evaluar y analizar los riesgos y establecer medidas de control antes, durante y después de cada una de las actividades. Es en esta etapa en donde junto a nuestro supervisor
podemos revisar todos los potenciales riesgos de trabajos en altura. Es decir, evaluar las zonas donde ejecutaremos la labor, revisar si nos ofrecen puntos de anclaje seguros, si están las líneas de vida y las líneas de anclaje bien instaladas, y así como analizar factores externos a los cuales podemos estar propensos a accidentes, vale decir, que pueda transitar maquinaria pesada y pueda moverlos a la estructura donde estamos parados o andamios, o probables desprendimiento de rocas. Todas estas actividades harán que evitemos accidentes, pero sobre todo nos va a permitir mitigarlos antes de iniciar cada una de las jornadas. Es importante evaluar bien todos los procedimientos que a continuación estaremos desarrollando para así evitar accidentes que pongan en riesgo nuestra propia vida. Si observáramos riesgos que no podemos mitigar en el instante, lo que tenemos que hacer es inmediatamente comunicarnos con nuestro supervisor o otra persona que esté responsable del área para en conjunto tomar medidas correctivas requeridas para poder iniciar la labor o establecer una pausa y poder mitigar estos riesgos. Esta correcta inspección permitirá una buena planificación de las actividades que estaremos ejecutando dentro de la jornada de trabajo. Cuarto, para evitar accidentes es necesario brindar al trabajador un buen sistema de protección contra caídas, que consta de un arnés y una línea de vida. Ambos equipos tienen que estar en buenas condiciones y es responsabilidad del trabajador usar estos equipos de forma correcta, ya que ante caídas es este equipo quien salvará sus vidas y detendrá los impactos amortiguando la caída con la línea de vida, evitando que caiga al piso. Para ello, este equipamiento debe ser inspeccionado siempre antes de su uso. Se deberá llenar el documento checklist preuso del arnés y línea de anclaje. Es este documento en el que evidenciaremos el estado en el que se encuentra el arnés y la línea de vida, verificando que no tengan desgastes ni daños por causas físicas o por corrosión por algún elemento químico, así como el correcto estado de almacenamiento del mismo al momento de recepcionarse. La inspección debe considerar los siguientes puntos. Verificación de las hebillas, anillos y argollas. Para ello se deberá inspeccionar todos los anillos donde vamos a sujetar la línea de vida, verificando que no tengan ningún signo de corrosión, ni óxido, ni fisuras, ni grietas, abolladuras o algún desgaste que nos pueda llevar a sospechas de que ya esta línea D no pueda soportar una caída. Siempre revisar que mantenga su forma, es decir, que no tenga una deformación porque esto podría generar una grieta y romperse. Así como revisar también que no tengan bordes filosos porque podría causarnos un daño a nosotros, un corte o a la misma estructura del arnés. Verificación de los plásticos o elementos de ajuste y enganche. Verificar que la parte de plástico trabaje correctamente y esté libre de rajaduras, grietas o deformaciones. Los ganchos de seguridad deben cerrarse de manera correcta y asegurar que no se suelten. Asimismo, las hebillas deberían funcionar sin ningún problema. Costuras. Buscar siempre moldes maltratados, donde está la costura no exista ninguna fibra rota o costuras mal hechas o cortadas o peor aún que presenten daños por algún elemento químico. Revisar que los bordes de donde están las hebillas que es donde presenta más costuras, estén bien cosidas, que no presenten ningún signo de rotura. Si vemos que las costuras están desprendidas, significa que el equipo ya tuvo un sobreesfuerzo, vale decir que ya tuvo una caída y no deberíamos usar ese equipo. Verificar las cintas y las correas. Verificar que no estén cortadas, no estén rotas, no estén torcidas o desfragmentadas, deshilachadas. Asimismo, siempre revisar que la estructura no presente daños por fuego, por algún agente químico, algún ácido, un solvente. Y si ven manchas de pinturas o alguna decoloración por cloro, tampoco deberíamos usarlos, ya que la pintura y el cloro internamente desgastan las hebras de los hilos y que ya no tenga el mismo soporte original de fábrica. Recuerden que los agentes químicos debilitan las costuras. También tenemos que revisar la línea de vida y en la línea de vida tenemos dos componentes muy importantes, los ganchos, para ello hay que verificar que estas estructuras
mantengan su forma, no estén dobladas, no estén oxidadas o presenten signo de desgaste. Asimismo, tampoco que tengan grietas, porque si tiene grietas, podemos tener un problema porque se puede romper. Y verificar siempre que tenga un doble seguro. Verificar que el absorbedor de impactos esté sellado. Si no fuera el caso, significa que este absorbedor ya tuvo un uso por una caída y automáticamente deberíamos de desecharlos. Un punto de inspección adicional es comprobar que los puntos de anclaje en donde vamos a sujetar la línea de vida conectado al arnés estén en óptimo estado, que estén firmes y que no presente algún signo de debilitamiento. Si en todas estas recomendaciones observamos que existe algún causal de devolución, comunicarlos directamente al supervisor y todo esto debe estar apuntado en nuestra lista de checklist de preuso del arnés y línea de vida. Quinto, el trabajador antes de iniciar su jornada deberá revisar siempre que la línea de anclaje esté instalada. Esto significa que el trabajador deberá primero revisar la zona de trabajo y observar qué tipo de línea de anclaje tiene. Si es que es una línea de anclaje fija, y si es una línea de anclaje fija, el trabajador deberá revisar el sistema por el cual está integrada la misma. Es decir, si está con un material flexible como un cable de acero, o estructuras sólidas como una baranda o un muro de acero. Y observar que las mismas estén en buen estado. En el caso que sean barandas de acero, que no estén oxidadas y que no estén deformadas, que no tengan curvaturas o señales de rajaduras. Al mismo tiempo que los puntos de anclaje donde están soportadas estas barandas estén en buen estado y mantengan una solidez y no exista ningún indicio de desprendimiento de roca donde están instalados. Si fuera un sistema de anclaje temporal, usualmente estos sistemas están integrados por cintas textiles o una cuerda de poliamida. El trabajador deberá revisar el estado de estas cintas, es decir, que no tenga malas costuras, que no contenga signo de estar contaminado con algún material corrosivo o químico y que la tensión de la línea esté sólida y probada para que pueda soportar un peso en promedio de 2.500 kilogramos. Esto ante riesgo de alguna caída. Si el trabajador se sujetara a un punto de anclaje fijo, como observamos en la figura, el trabajador deberá también revisar el estado del anillo D, que no esté doblada, que no esté con signos de corrosión o fisuras. Tampoco que contenga algún desprendimiento, alguna rajadura que pudiera cortarme mi línea de vida. En cualquiera de los tres casos, el trabajador también deberá asegurarse que el punto de anclaje o la línea de anclaje esté sobre su cabeza a una extensión máxima hasta donde dé la mano del trabajador. Esta altura permitirá una mejor movilidad en la labor, pero además, ante el riesgo de una caída, la distancia ganada con esta altura, más el peso que va a soportar la línea de vida y el absorbedor de impacto, será menor, con el cual el riesgo de los daños por el efecto del látigo en el trabajador será mucho menor. Importante, nunca anclar la línea de vida a uno de los anillos de posicionamiento lateral. Recordemos que el arnés puede tener hasta 6 puntos de anillos D, pero para trabajos de altura siempre debemos estar anclados la línea de vida hacia el anillo dorsal, que está en la parte posterior. ¿Qué pasa si colocamos la línea de vida en el anillo de posicionamiento lateral? Ante una caída, lo que va a pasar es que el sistema va a funcionar bien, va a haber, como ven en el gráfico, una caída, pero en el punto de tensión máxima entre el arnés, la línea de vida y la línea de anclaje, el trabajador va a voltearse y va a hacer primero un efecto látigo sobre su cabeza, con lo cual ahí ya podemos empezar a provocar una lesión grave. Segundo, todo el impacto será absorbido por la columna y no por el pecho si es que hubiéramos instalado bien el arnés. Entonces, tener todo ese efecto del látigo, de la fuerza del impacto en la columna, nos puede partir la columna y nos puede causar mayores daños. Tercero, puede haber un efecto péndulo, porque ya cuando caemos y el cuerpo se balancea la cabeza hacia la línea media, entonces naturalmente va a haber un efecto péndulo. El riesgo ahí es que en este efecto
podamos encontrarnos con una pared, podamos encontrarnos con una estructura, con una maquinaria o la misma pared de la mina, de la labor. Entonces, al efecto látigo que hicimos sobre la cabeza, al absorber la columna todo el impacto, encima se suma un golpe severo contra estas estructuras. Conclusión, los daños van a ser mucho mayores que los previstos si hubiéramos colocado el arnés en el anillo dorsal. Sexto, cuando realice trabajos en talud o pendientes, el trabajador debe asegurarse siempre de un punto de anclaje rígido y el gancho de la línea de vida debe estar asegurada siempre en el anillo dorsal del arnés. Un error que suele cometerse mucho es pensar que solo se puede sostener con los ganchos laterales ante un descenso, y eso no es así. Los ganchos laterales han sido diseñados para mantener una línea vertical, pero no ante caídas. Por ello es importante siempre colocar en el anillo dorsal la línea de vida y como un complemento de ser requerido un punto de anclaje en un anillo frontal. Séptimo, al realizar trabajos con escaleras manuales, el trabajador debe siempre tratar de sujetarla hacia un punto fijo para así evitar el desplazamiento. Las escaleras suspendidas se fijarán hacia un punto de anclaje fijo para evitar que la escalera no se mueva ni genere ningún balanceo. Tener en cuenta que la escalera debe sobresalir más o menos a 1 metro de altura sobre el destino al que vamos a llegar. Como ven en el gráfico, la escalera esté posicionada que tenga 1 metro de altura por encima del punto que vamos a llegar y un punto de anclaje. Siempre comprobar que el suelo donde vamos a posicionar la escalera se encuentre libre de materiales y de sustancias resbaladizas como el agua, grasa, etcétera. Tener en cuenta la existencia de obstáculos o elementos eléctricos como líneas eléctricas o charcos de agua. Los puntos de apoyo de las escaleras se asentarán sólidamente sobre un soporte, puede ser suelo, piso, pared, etcétera, pero esto tiene que ser estable, de dimensiones adecuadas, que las mantenga inmóviles y que de esta manera aseguremos estabilidad durante la utilización de la misma. Como verán, las escaleras las podemos posicionar con puntas de acero para que me permita un buen anclaje o con materiales antideslizantes. También podemos fijarlas o amarrarlas hacia una estaca o poner puntos de apoyos. En la medida de lo posible, si podemos aislar la zona donde vamos a trabajar y vamos a poner una escalera, sería ideal para evitar que otros trabajadores transiten por ahí y puedan hacer resbalar o hacer caer la escalera. Octavo, el trabajador deberá posicionar la escalera formando un ángulo no mayor a 80 grados respecto a la horizontal, manteniendo siempre una relación de 1:4 respecto al piso y el punto de apoyo. Esto para darle más estabilidad a la escalera y a los trabajos que vamos a hacer. Recordemos que los trabajos a más de 1,8 metros de altura ya es considerado como un trabajo en altura y para operar a esta altura o mayor debemos hacer uso de nuestros elementos o nuestro sistema de protección de anticaídas como el arnés, la línea de vida y los puntos de anclaje. La parte superior de la escalera deberá sobrepasar por lo menos 1 metro sobre el lugar a donde queremos llegar. Esto con el fin de poder maniobrar mejor. Recuerden que no debemos transitar herramientas al momento de ascender por las escaleras o descender. Si queremos transitar herramientas, debemos usar cuerdas para bajarlas desde la posición inicial hasta el piso, pero no llevar herramientas cuando estamos ascendiendo o descendiendo por las escaleras. Revisemos ahora los procedimientos de trabajos en altura dentro de la mina. Bien, esencialmente vamos a repetir los 4 primeros pasos que revisamos en los trabajos en superficie. Es decir, primero, verificar las condiciones de su equipo de protección personal, los EPPs, antes de realizar cualquier jornada de trabajo. Vale decir, revisar sus botas, revisar su casco, que su ropa tenga cinta reflexiva, los arnés, los lentes y de requerirse una máscara de oxígeno. Segundo, inspeccionar siempre el área de trabajo donde vamos a ejecutar la labor y registrarlo todo en el formato IPRC continuo. Es justo en esta actividad en donde podemos revisar, analizar o explorar qué riesgos vamos a tener al iniciar la labor y de encontrarlos, mitigarlos junto con nuestro supervisor. Tercero,
En todo trabajo de altura se debe contar siempre con el permiso escrito del PETAR, es decir, el permiso escrito para trabajos en alto riesgo y debe estar firmado por su supervisor y por el trabajador. Cuarto, inspeccionar el equipo de protección y detección contra caídas y esto en el formato del checklist preuso de arnés y líneas de vida. Segundo, realizar el monitoreo de gases antes de ingresar a una chimenea. Es decir, antes de ingresar a un espacio confinado, se debe siempre realizar el monitoreo de la calidad del aire para poder controlar los niveles de oxígeno y presencia de gases tóxicos como el monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno u otros gases tóxicos que suelen estar presentes dentro de una labor. Para ello, siempre recomendamos tener encendido los equipos de monitoreo de gases y verificar siempre que la labor donde estemos tenga una buena ventilación. En el caso de cualquier emergencia, se deberá activar siempre un plan de respuesta ante emergencias previa coordinación con el supervisor. Si detectáramos la presencia de gases tóxicos, lo que debemos hacer primero es comunicar inmediatamente a la cuadrilla de emergencias y a nuestro supervisor y evacuar tanto él como sus compañeros de la zona en riesgo inmediatamente para que después pueda delimitarse el área y prohibir el ingreso o el acceso a otro personal. Tercero, al realizar trabajos ya dentro de la chimenea, verificar siempre que los puntales de avance estén bien topeados y que la plataforma donde se ubicará el maestro y o su ayudante estén cubierta con tablas de un espesor mínimo de 2 pulgadas. Esto para que pueda soportar el peso de ambos trabajadores. Cuarto, para labores dentro de una chimenea, el personal deberá primero evaluar si sus actividades las va a ejecutar apoyándose de una línea de anclaje o un punto de anclaje fijo. Para ambos casos, el personal deberá asegurarse que la línea de anclaje o punto de anclaje al cual se va a acoplar la línea de vida permita soportar un peso mínimo de 2.268 kilogramos o su equivalente a 5.000 libras. Esta definición es muy importante. Ahora, si no tenemos forma de calcular este peso, el peso sería más o menos el equivalente a lo que pesaría una camioneta de cabina simple. Este cálculo está basado por un trabajador, pero no por el peso del trabajador en sí, sino por el peso del trabajador más el peso que va a ejercer al momento de caer. Tomando siempre en consideración que el trabajador pesa más o menos unos 70 kilos en promedio. ¿Qué pasa si vemos que las condiciones del trabajador exceden ese peso? No solo porque pesa más, sino porque está acompañado de herramientas. Entonces, por seguridad, lo que deberíamos hacer es doblar el peso de soporte que habíamos conversado. Es decir, ya no 5.000 libras, sino ahora unas 10.000 libras, como máximo 10.000 libras. Y este factor deberá ser establecido por su supervisor o por algún personal calificado. Como dato adicional, recordemos, un punto de anclaje o una línea de anclaje también puede ser una estructura de concreto o una viga de acero o estructuras dentro de las plataformas. Si vamos a usarlas, recordemos siempre de verificar el estado de las mismas, que no estén deformadas, que no estén oxidadas o que no presenten fisuras. También recordar que si el anclaje es un punto fijo, debemos también asegurarnos que este punto fijo pueda soportar este peso de 5.000 libras individualmente. Si no tenemos seguridad o no, certeza de que esto no lo va a soportar, entonces no usemos este dispositivo. Mantengamos siempre dispositivos certificados. Importante también nunca usar como un punto de anclaje o una línea de anclaje ductos de ventilación, instalaciones de luz o agua, tampoco barandas que no estén certificadas para este fin. Quinto, al concluir los trabajos, el personal deberá almacenar los arnés en un lugar seco y limpio, es decir, en ambientes sin humedad, sin vapores, ni mucho menos estén cerca de elementos corrosivos o sustancias químicas. Nunca dejar tirado el arnés en un lugar expuesto a climas extremos como sol, mucha humedad o nieve.
Tampoco puede estar cerca de elementos que puedan aplastarlo o dañarlo. Tampoco dejar que el arnés reciba luz directa. De ser posible, mantengamos el arnés dentro de una bolsa o una mochila para protegerlo de una eventual caída de alguna sustancia química o una sustancia peligrosa. Al finalizar las labores, el trabajador debe retirar todas las herramientas y los EPPs asignados, manteniendo el orden, la limpieza bajo los estándares de la metodología Colpa. Colpa propone una secuencia de 5 pasos que tenemos que considerar al momento de finalizar nuestra labor y dejar nuestra área de trabajo limpia y ordenada. Primero, clasifica. Es decir, es identificar, seleccionar, separar o eliminar del lugar de trabajo todos los elementos innecesarios, conservando solo lo estrictamente necesario para nuestras labores diarias. Ordena es asignar un lugar definido para cada cosa o para cada elemento necesario para nuestra labor, que facilite su localización, disposición y de regreso siempre al mismo lugar después de ser usados. Limpiar. Tiene por objetivo eliminar los desperdicios, la basura, desinfectar nuestras áreas de trabajo, desinfectar los ambientes comunes, los cuales deben relucir impecables después de nuestra labor. Esto ayudará a detectar condiciones anormales, lo que nos permitirá prevenir problemas, eliminar fuentes de suciedad en los equipos, materiales, así como tener impecables nuestros lugares de trabajo, pasadizos, techos y almacenamiento. Prevenir, tomar acciones que nos permitan evitar cometer errores ya recurrentes y mantener siempre un nivel alcanzado de limpieza y orden, con solamente lo necesario para el trabajo. Autodisciplina es mantener un comportamiento fiable y preservar los buenos hábitos, lo cual se aprecia mucho cuando se devuelven los materiales y las herramientas en el lugar luego de su uso. Ello ya es un hábito que tenemos que hacerlo recurrente todos los días. Recuerden, el trabajador debe dejar las cosas tal cual como le gustaría encontrarlas. Restricciones. Recuerden no realizar ningún trabajo en altura si se presenta alguna de estas condiciones. Primero, si el personal no cuenta con una autorización vigente que lo capacite o lo certifique de que tenga suficiencia médica para que pueda hacer trabajos en altura. Segunda condición, si es que las condiciones climatológicas no ayudan, como es el caso de una lluvia o de tormentas eléctricas. Recuerden que si hay lluvia, el riesgo de resbalarse es muy alta. Y si hay tormentas eléctricas, puede existir la probabilidad de que nos caiga un rayo y porque estamos trabajando con elementos metálicos. Tercera condición, si es que las escaleras se encuentran cerca de conductores eléctricos o energizados o en áreas peligrosas donde pudiera haber producción de chispas que pueda ocasionar incendios o explosiones. Recuerden que cuando trabajamos en una labor o dentro de una labor existen maquinarias que están encendidas o están chispeando, tenemos combustibles, tenemos líneas eléctricas, entonces si manipulamos escaleras podemos generar una chispa y podemos provocar algún incendio. Cuarta condición, no realizar trabajos en altura si es que los arneses de seguridad u otros dispositivos que son parte del sistema de seguridad contra caídas se encuentran en mal estado. Como lo comentamos al inicio, en la revisión del procedimiento, en la etapa de llenado del checklist de preuso de arnés y de líneas de vida, debemos tener en cuenta los puntos que debemos asesorarnos para que garanticemos que las condiciones de los arnés estén en óptimas condiciones, que no estén oxidados, que no tengan fisuras o las malas costuras, es decir, que estén en muy buen estado. Recuerde que el buen estado del arnés es lo único que nos va a garantizar que ante una caída no tengamos accidentes que lamentar. Si encontramos un arnés en mal estado o una línea de vida en mal estado o que contenga evidencia de que ya sufrieron un evento de una caída, inmediatamente debemos de notificar a nuestro supervisor y solicitar que sea retirado y desechado el mismo. Está en nuestras manos garantizar que culminemos una jornada sin ningún accidente que lamentar. Recuerden que su casa los espera. Muchas gracias por su atención.